Ayer el presidente habló, dejó declaraciones que algunos, los propios y algunos aliados festejaron. Por supuesto, los gobernadores que tienen en común el armado, ¿no? Con los libertarios. Claro, desde el otro lado hubo silencios. Me sorprendió de todas maneras, lo tenemos aquí sentado ya para hablar un ratito con nosotros, al senador Maximiliano Abad del radicalismo, Karina Banfi, que en algún momento aparecía más cercana al gobierno, después tomó distancia. Ayer festejaba el tono del presidente. Es cercana a vos, parte de tu mismo espacio en el radicalismo. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto grande. Bienvenido. Por pasar con ustedes. ¿Qué viste ayer o qué oíste ayer en el discurso del presidente en cadena nacional? Lo primero, que asimiló el golpe electoral. Eso hizo que el presidente ayer tuviera un discurso componedor, un discurso en donde bajó las revoluciones, y un discurso en donde él trató de tender algunos puentes. A ver, ¿en qué? Y cuando al enviar el presupuesto el presidente lo mandó, en el 2023 no lo mandó en el 2024 y después lo retiró porque no estuvo dispuesto a hacer concesiones. Hoy mandó un presupuesto en donde planteó que quería trabajarlo junto a los gobernadores y los parlamentarios. Ahora, yo lo que quiero decir con total sinceridad, una cosa es lo que dice el presidente desde un atril y otra cosa es cómo se mueven muchas veces sus alfiles parlamentarios. Por eso, más allá de lo que dijo el presidente desde un atril, acá lo que hay que prestar mucha atención es cómo la libertad avanza se va a mover en el Congreso de la Nación. ¿Cómo se mueve en el Congreso? Y hay que ver si tienen verdadera predisposición a generar acuerdos en torno al presupuesto. Porque sobre el presupuesto va a haber mucho que conversar. Porque todos estamos de acuerdo con que queremos equilibrio fiscal. Ahora queremos discutir cuáles son... Bueno, no todos. Yo sí creo que... Bueno, no todos, pero nosotros queremos equilibrio fiscal, pero queremos discutir las urgencias sociales. Nosotros queremos un presupuesto que tenga una mirada social. Mira, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de discutir el presupuesto en el 24, o en el 23, el presupuesto 23, o el presupuesto del 24, quizás hoy hubiéramos generado cuáles eran las prioridades de ese presupuesto, que sin lugar a dudas hubieran sido, de nuestra perspectiva, educación, salud, jubilaciones, discapacidad, etcétera, etcétera, ese presupuesto con mirada social, y estaríamos hoy hablando sobre cuáles serán las reformas estructurales que necesita la Argentina. Hoy, producto de no haber tenido presupuesto, no haber podido establecer prioridades, o los vetos que está llevando adelante el presidente, que nos tienen marañados, oficialismo y oposición, con relación a este tema, lo que se ha dejado de lado en la Argentina es la discusión y el avance sobre las reformas estructurales que necesitábamos. El otro día estuve en el Congreso de la UIPA. ¿Estaban dispuestos, perdón, a hacer todos los partidos? Porque claro, con una mayoría peronista importante en ambas cámaras, te diría que la buena parte de las reformas que quizás el país necesita, no sé si pasaban. ¿Vos decís que se perdieron 2 años, que se podrían haber hecho cosas y no se hicieron? No tengo ninguna duda. ¿Cómo arrancó la composición del Congreso? Con 39 senadores de un lado y el kirchnerismo del otro, mayoría. O sea, pero se invirtió, en el medio se invirtió, ¿no? Se fue perdiendo, pero se fue perdiendo producto de lo que yo le llamo mala gestión de política del gobierno. El gobierno se peleó con todos, se peleó con los gobernadores, se peleó con los parlamentarios, trató de rata al Congreso, trató de pautear a los periodistas, y se fue peleando y peleando y peleando. Y la política se construye juntando y aunando esfuerzos, aunando voluntades. Entonces el gobierno durante todo este tiempo, de mi perspectiva, producto de una mala gestión política, eso engloba, ¿no es cierto?, cuando se hacen gestiones en función de construir consenso atrás de objetivos, fue dilapidando voluntades que estaban dispuestas, en este caso, a producir reformas estructurales en la Argentina. Yo te decía que venía del Congreso de la UIPA el otro día, en donde claramente para que la industria tenga competitividad hay que bajar impuestos, hay que producir hay que modificar el mundo laboral, hay que generar competitividad, hay que generar infraestructura. Bueno, y eso se hace construyendo consenso y aunando esfuerzos para construir mayoría en distintos ámbitos. El gobierno dilapidó claramente eso. Bueno, el presidente ayer decía
y probablemente también tiene que ver con los propios errores, con el dar vuelta a la página, no solamente con el esfuerzo que ha hecho la gente, al cual en algún momento del discurso aludía, que lo peor ya pasó. Lo tenés el corte, lo escuchamos, y me decís si lo peor ya pasó y crees que a partir de la derrota del domingo pasado el gobierno aprendió algo y puede construir algo nuevo. Quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros, y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. ¿Lo peor ya pasó, Maxi Abado, o todavía puede venir algo todavía bastante más malo? O incluso el helicóptero, como sueña una porción del kirchnerismo. Los mandatos constitucionales hay que terminarlos. Lo que creemos en la democracia, entendemos que el pueblo votó, eligió por 4 años, y esto hay que despejar cualquier duda, y no hay que, desde nuestro lugar, no hay que prestarse ninguna aventura de esas características. Ahora, más allá de los dichos, yo siempre presto atención a la realidad, a las cosas que ocurren. Y uno, para poder construir futuro, tiene que tener en claro cuál es la hoja de ruta, ¿no? Por eso yo te decía, nosotros estamos convencidos que tiene que haber equilibrio fiscal, pero tienen que atenderse las cuestiones de urgencia social. ¿Cuáles son las cuestiones de urgencia social? Decime vos, a ver cuáles son las prioridades que debería atender. Financiamiento universitario. ¿Esa es la más importante? No. Pero es muy importante. Yo creo que todos los problemas de la Argentina son problemas de educación, educación y educación. Hoy, el sistema universitario, en su gasto de funcionamiento y el salario docente y no docente, perdió un 40% a diciembre del 2023. Te hago una pregunta que suena mucho. ¿El radicalismo se financia con las universidades? Primero, no. ¿Pero qué es financiarse con las universidades? Yo siempre cuento lo mismo. ¿Qué es financiarse? Viste que algunos dicen, no, lo que pasa es que dan un contrato de asesoría acá, allá, y tienen ahí una caja. No. Yo creo que la universidad es una usina de conocimiento, es una herramienta muy importante para la ascendencia social, para generar igualdad de oportunidades. Por eso hay que apostar muy fuerte a la educación. Y hoy la educación objetivamente ha tenido un ajuste del 40%, como también ha tenido un ajuste muy profundo las prestaciones en discapacidad. Un 70% han caído con relación a la inflación. Y también la jubilación, y todo esto es a diciembre. Pero las jubilaciones, creo que está bien, tenés razón, y de hecho está congelado el bono. Nadie puede sobrevivir y digo sobrevivir, ¿no? Justamente con lo que gana un jubilado. Ahora, no es el gobierno con el que más se ha perdido, ¿no? Digo, por ahí ya era, en la sumatoria era un montón, pero Alberto prometió recomponer el 20% de Mauricio Macri, nunca lo hizo, y de hecho, al final del ciclo habían perdido casi un 40%. Nosotros lo reclamamos antes y lo seguimos reclamando. Pero nunca hubo un proyecto ahora que le marcara la cancha al peronismo y le dijera, mirá, vamos a decirte nosotros cuánto le tenemos que aumentar a los jubilados. No, yo creo que de la oposición ha habido proyectos, lo que no han tenido curso porque el peronismo tenía mayoría y por lo tanto no podían prosperar y pasar por las comisiones y mucho menos aprobarse en el recinto. Y hubo muchas voces opositoras reclamando por la recomposición de los saberes jubilatorios. Ahora, lo que yo no puedo contentarme hoy como parlamentario es decir, anteriormente alguien no reclamó, ahora nosotros no tenemos que reclamar sabiendo que los jubilados cobran miseria y ni siquiera sobreviven. Entonces lo que digo es, ¿esto han perdido con relación al 2023? ¿Contra la inflación? Sí. Entonces lo que digo, y la oportunidad siempre para discutirlo, son los presupuestos. Bueno, entonces por eso yo digo pasando limpio, equilibrio fiscal y tener un presupuesto con mirada social. Creo que ahí tiene que estar el eje de lo que se va a discutir hoy en el Parlamento argentino. ¿Vos crees que los gobernadores lo van a terminar acompañando, que dependerá de cuánta dinero les gire? Mucho se ha hablado también de los modos. ¿Es plata más el abrazo lo que están reclamando? Yo creo que lo que se está reclamando es que se resuelvan, primero, que el gobierno claramente entienda que el diálogo es esencial en la democracia. En segundo lugar, que ese diálogo sea un diálogo fructífero, que tienda a resolver los problemas de los argentinos. Y acá hay una oportunidad, que es la oportunidad de rectificar rumbo en este presupuesto. ¿Cómo se rectifica rumbo?
equilibrio fiscal, urgencias sociales, diálogo con los gobernadores y con los parlamentarios. Y ahí poder encontrar los puntos de común que nos permitan tener un presupuesto de esta característica. Ahora, también les quiero decir una cosa. Yo, los números que empecé a ver del presupuesto me generan más incertidumbre que ¿Por qué? Decime, a ver. certeza. Y porque, por ejemplo, tiene una inflación proyectada en 10 puntos. Sí. La que se había proyectado para este año eran de 18, hoy estamos en 19 y faltan 4 meses. Uh-huh. Y el presidente dice que va a aumentar jubilaciones, discapacidad, educación, por encima de la inflación. Ahora, si la inflación va al alza, vamos a quedar nuevamente abajo de la inflación. Y el gobierno kirchnerista también fue con una inflación a la baja. No, pero no de la inflación del presupuesto, de la inflación de inflación. No, de la inflación del presupuesto. De la inflación del presupuesto. ¿Eso dice el presupuesto? Claro. Pero hoy la fórmula jubilatoria que tienen los jubilados sigue a la par de la inflación, no de la inflación del presupuesto. Claro, pero acá viene una recomposición y pone un determinado porcentaje arriba de lo proyectado por inflación. Si la inflación es menos que eso... Pero el presupuesto es un presupuesto. Después hay una ley que es la que atribuye los fondos para los jubilados, que es una fórmula jubilatoria que está atada a la inflación. Lo que terminan haciendo cuando tiran la inflación a la baja, lo hizo el gobierno kirchnerista y lo va a hacer este gobierno. Lo que termina haciendo es, cuando hay más, lo tiran a la baja para cuando hay más recursos en el presupuesto, ¿no es cierto?, poder tener discrecionalidad en el uso de los mismos. Entonces, eso a mí me preocupa en términos de proyecciones de números. Por eso digo que los primeros números que empezamos a ver no son... No te cierran. No, nos generan más incertidumbre que certeza. Ok. ¿Vos crees que en el Senado va a ser más difícil, que en diputados es más sencillo? Dependerá de la voluntad política del gobierno en encontrar puntos de acuerdo. La última está claro que el gobierno tiene que estar predispuesto a escuchar y tener disposición para acordar. ¿Por qué fue tan importante cuantitativamente, si querés cualitativamente también, la elección para el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Vos sos, por supuesto, bonaerense, de Mar del Plata. A muchos sorprendió en función de una gobernación con la cual no sé si todos están contentos, y lo mismo vale para muchos de sus intendentes, del peronismo por supuesto hablando, que hicieron elecciones notables, en muchos casos arriba del 55-60%. El gobernador Kicillof creo que describió lo que pasó. Y el gobernador Kicillof dijo, el gobierno, ¿por qué ganaron? Lo preguntaron. ¿Porque cometió desaguisados el gobierno nacional? Porque yo hice una gran gestión en la provincia de Buenos Aires y porque la oposición fue dividida. Entonces, ¿qué es lo que yo digo en función de lo que dijo el gobernador? El gobierno de la provincia de Buenos Aires es un desastre. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una profunda decadencia en materia de educación, de salud, de infraestructura, de ruta, de caminos rurales. Todo lo que sea el gobernador es a contramano lo que él dice. Yo creo que y mantuvo los votos. Pero toma mate. Vos no viniste. Y mantuvo los votos del año 2023. Ni un voto más, ni un voto menos. Sí. ¿Pero qué ocurrió? Dos cosas. Menos participación. En primer lugar, que yo creo que el oficialismo nacional se ha producido desaguisados. ¿Lo gana el aparato también? Ha producido desaguisados y la oposición no fue unificada. Lo dijo el propio gobernador, no fue unificada. Si la oposición a la elección provincial hubiera sido unificada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires Kicillof perdía las elecciones. O sea, la culpa es de Somos y de Hacemos. No, yo creo que hay una mala caracterización por parte de la dirigencia política de lo que había que hacer en la provincia de Buenos Aires para ganarle al populismo de izquierda que es el gobierno de Kicillof. Maximiliano, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en El Disparador. No, muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Delta 90.3